Enseñando y enseñando mal. Usted habrá escuchado frases como sé tú mismo, sé tu mejor versión, y cosas como esas que suenan bien, pero que si no son dirigidas por los límites bíblicos sobre todo, podemos tener, y lo que estamos viendo, una generación de personas que quieren ser lo que quieren ser, porque eso de sé tú mismo como que da libertad a hacer cualquier cosa. Entonces yo soy así y así soy y así seré. Y algunos no digan amén porque eso no es bíblico, ¿sí? Nosotros somos así, pero Dios nos hace mejores. Nosotros llegamos enfermos, nosotros llegamos heridos, somos en un determinado tiempo así, pero Dios nos sana. Eso sí es lo normal. Pero cuando la gente dice sé tú mismo, haz lo que siente tu corazón, haz lo que tú quieras hacer, nadie se mete en tu vida, está diciendo sé el Dios de tu propia vida. Es poner un nuevo ídolo, y ese ídolo no es. Ahí tenemos por ahí alguien que está diciendo mucho amén o hablando en lenguas. No estoy tan listo todavía para eso yo, pero si hay un intérprete que nos ayude. Entonces, ser tú mismo suena bien y tiene su lugar, pero es un grave peligro, sobre todo para los jóvenes, porque dicen, ser yo mismo, entonces me pongo por aquí un piercing, luego otro por acá, porque así soy yo. Y otros pues van más allá, ahora sé que se ponen piercing hasta en el ombligo, ¿no es cierto? Y otros hasta por acá. Y a veces me hacen acuerdo cuando yo trabajaba en un camal. No sé si alguna vez usted trabajó en un camal, pero ahí reciben los animalitos, ¿no? Para prepararles y todo, matarles sobre todo. Entonces algunos chanchitos llegaban con estas argollitas de acá, de diferentes colores inclusive, y había que sacarles antes de darles el vire. Entonces ser tú mismo es un grave peligro. Por eso hoy quiero hablar de la mejor versión y quiero introducirme por algo que el Señor Jesús mismo nos enseñó y que está en el libro de Lucas capítulo 11 versículo 11 al 3. ¿Qué es lo mejor que Dios podría darnos? ¿Qué es lo mejor que Dios puede darnos? Mientras usted encuentra Lucas 11, quiero darle algunas respuestas que la gente dice. Yo le busco a Dios para que me dé un gran trabajo. Yo le busco a Dios para que me dé una gran familia. Yo le busco a Dios para que me dé un buen esposo. Yo le busco a Dios para que me dé buena salud, una larga vida. Y todo eso Dios lo puede hacer. De hecho nos da, pero esas son las añadiduras. Pero el Señor Jesús nos dejó algo que para muchos no es tan valorado. ¿Qué es lo mejor que Dios nos puede dar? ¿Un gran ministerio? Sí, pero no es lo mejor. ¿Qué es lo que mejor Dios nos puede dar? ¿Unos hijos ministros del Señor? Sí, pero aún eso no es lo mejor. Nada de lo que la gente hoy en día dice se compara a lo que nos enseñó el Señor en Lucas 11, 11 y 3. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos, buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más, escuche bien, vuestro Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así que lo mejor que Dios puede darnos no es una gran vida. Lo mejor que Dios puede darnos no es un gran trabajo. Lo mejor que Dios puede darnos no es mucha salud. Todo eso es importante y Dios lo puede dar, repito, pero aún a veces Dios puede decidir no darnos un gran trabajo y darnos un trabajo humilde. Dios puede decidir eso, sí o no. Pero al creyente moderno le cuesta aceptar esa posibilidad, porque dice, no, yo soy hijo del rey, así que yo me visto como hijo del rey. No tengo plata, pero gasto todo en ropa, ¿sí? No tengo que comer, pero yo antes muerto que sencillo, ¿no? Así que salgo bien. Y seguimos a Dios aún por esas cosas, que repito, tienen su lugar, su valor, y Dios lo puede hacer. Pero también para predicarle la verdad tengo que decirle, a veces Dios puede querer que tú vivas enfermo el resto de tu vida. Repito, a veces Dios puede querer que tú vivas enfermo el resto de tu vida. ¿Eso le hace mal a Dios? ¿Eso le hace ver a Dios como un Dios injusto o como un Dios soberano? Y aquí es cuando nuestra iglesia rompe paradigmas, porque no soy un predicador motivacional,
No soy un predicador que trata de decir a la gente lo que le gusta para que se quede en la iglesia. Si fuese así, estuviésemos, no sé, 1,000, 2,000, 3,000 personas, porque sé lo que le gusta a la gente. Es más, ya me hubiese hecho liguista y entonces estaríamos reuniéndonos en la Casa Blanca. Una hora antes de que la liga salga, yo les convocaría y vamos a ungir el estadio. ¿Cuántos no vendrían, no es cierto? ¿O no? ¿Qué es lo que Dios quiere? Es lo que yo debo aprender para que sea mi norte de vida. Porque mientras no lo entienda, entonces yo pondré mis propios nortes y querré que Dios vaya con mis nortes. Yo le sigo a Dios porque yo quiero que me sane. Y si Dios no me sana, no sé, se pierde de tenerme a mí como su hijo. Pobre Dios sin mí. ¿Qué va a hacer sin mí? Porque si Dios no me sana, me voy de la iglesia, abandono la fe. Y a veces Dios te escucha esas cosas, dice: tú piensas que voy a llorar porque tú te vas. Tú piensas que la iglesia va a detenerse porque tú ya no sirves. Entonces, ¿qué tal si tu enfermedad se alarga unos 10 años más? ¿Dios puede hacer eso o no? Dios puede hacer eso y más. Tenemos un Dios soberano, aquí no podemos decir lo que Él debe hacer. Nosotros nos sujetamos a lo que Él quiere hacer. Entonces en Lucas el Señor dio esta enseñanza, pero pocos en ese tiempo y actualmente priorizan esta enseñanza. Si ustedes como padres saben dar buenas cosas a sus hijos, el Padre espiritual, el Padre eterno sabe dar aún mejores cosas. Y cómo no nos dará también el Espíritu Santo. Lo mejor que Dios nos puede dar es el Espíritu Santo. Y hoy domingo de Pentecostés tenemos que decirlo fuertemente. Lo que mejor Dios quiere para ti no es que seas feliz, es que tengas el Espíritu Santo. Y teniendo el Espíritu Santo serás verdaderamente feliz. Porque también otros dicen al Señor para ser felices. Pero ¿qué te da la felicidad? Un hombre, una mujer, una cuenta bancaria con 5 o 6 cifras. ¿Qué te da la felicidad? Lo mejor que Dios tiene para ti no es que seas exitoso. Eso será la consecuencia de tener al Espíritu Santo en tu vida. Y si Dios quiere, serás exitoso. Y si no, serás uno más de los héroes anónimos del Señor. Hay mucha gente que no es famosa y ha hecho mucho más que los que son conocidos. Hay muchos siervos del Señor que asisten de manera humilde a una iglesia, no tienen un título, no están dentro de un gran ministerio, pero hacen mucho más por Dios de lo que hacemos nosotros, los que tenemos quizás una asignación, una función. Lo mejor que Dios quiere para tu vida no es solo restaurar tu vida, es darte el Espíritu Santo. Pero vivimos en una época donde el cristianismo es: síguele al Señor para que Él te bendiga, síguele al Señor para que Él te prospere, síguele al Señor para que Él te abra puertas, síguele al Señor para que haga de ti una mejor persona, síguele al Señor para que Él responda a tus oraciones. Y todo eso tiene su lugar, pero no es lo más importante. Lo más importante por el cual Dios te atrae, por el cual Él toca tu corazón, es porque Él quiere darte el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es dinero, y el Espíritu Santo no es energía, y el Espíritu Santo no es conocimiento, y el Espíritu Santo no es solamente un poder. El Espíritu Santo es Dios mismo. Es Dios mismo habitando en nuestros corazones. Pero cuando Jesús dijo esto, sucede que todavía el Espíritu Santo no moraba en la gente. No es que ya porque Él lo mencionó, ya el Espíritu Santo descendió. El Antiguo Testamento nos muestra que el Espíritu Santo estaba presente, estaba obrando. De hecho, en la misma creación, antes de que todo fuese hecho, dice Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre el desorden, lo que no había, pero ya el Espíritu Santo estaba paseando para hacer algo nuevo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento está presente, pero venía de manera temporal y específica sobre algunos siervos. De hecho, aquí hay otro gran ejemplo de por qué usted no debe escuchar a predicadores que se titulan como apóstoles o que se titulan como profetas, porque ellos generalmente van al Antiguo Testamento y está bien, y hablan del Espíritu Santo, pero desde el Antiguo Testamento. Y entonces convierten la presencia del Espíritu Santo a algo que tiene que ver con aceite, por ejemplo, que en su momento tuvo su lugar para ungir a un nuevo rey. Los sacerdotes usaban ¿qué?
aceite, como el caso de David. Pero la unción no era el aceite. El poder no estaba en el aceite. Sansón mismo fue objeto de la obra del Espíritu Santo. Su fuerza no provenía del cabello largo. El cabello largo era una característica de su voto de ser nazareo. Pero él lo redujo, lo minimizó y dijo: si me cortan el cabello, yo seré débil. Y ni corta ni perezosa Dalila lo anunció y dijo: hay que cortar el cabello. Y claro, le cortaron el cabello y como que no tenía fuerzas. Pero no es que era el Espíritu Santo dependiendo del largo del cabello. Así que los que están con cabello largo no piensen que son más fuertes, ¿sí? Ni les queda a algunos el cabello largo, pero no sé por qué se dejan. El Espíritu Santo actuaba en el Antiguo Testamento, pero no de la manera que Jesús lo estaba anunciando, pero sí actuaba. Pero cuando quieras estudiar al Espíritu Santo, no solamente veas el Antiguo Testamento, porque vas a idolatrar cosas. Vas a idolatrar el aceite, vas a idolatrar el cabello largo, vas a idolatrar el voto de los nazareos. No vas a comer chancho, no vas a comer fritada, porque no, eso no conviene a un nazareo. Tienes que estudiar el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento los profetas tenían obviamente el respaldo de Dios y la obra del Espíritu Santo, pero no de la manera que Jesús lo iba a mostrar más adelante. El Espíritu Santo venía sobre los profetas y les daba palabra y les daba revelación, pero no es que el Espíritu Santo ya moraba totalmente en los profetas. De hecho, de Elías, el gran profeta, se dice que él decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Pero no decía: vive Jehová en cuya presencia estoy y en el Espíritu de él vive en mí. No, él vivía en la presencia, pero aún no era el tiempo de la dispensación del Espíritu Santo. Sí estaba anunciado que llegaría un tiempo en que el Espíritu de Dios iba a morar en el creyente. Hasta mientras había señales del Espíritu, poder del Espíritu, unción del Espíritu, obra del Espíritu y muchas cosas reales del Espíritu Santo, pero no moraba todavía en los creyentes. Joel capítulo 2 versículo 28 y 29 dice: y después de esto derramaré, futuro, mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Futuro, no presente. Está anunciado obviamente en el Antiguo Testamento que iba a llegar el tiempo, pero la mayor atención la tenía la llegada del Mesías, como debía ser. La llegada del Espíritu Santo no estaba tanto en el radar ni del judaísmo ni del cristianismo, como lo vamos a ver más adelante. Sabían del Espíritu Santo, habían visto sus obras, sus señales, su poder, su unción, su mover, pero eso de que ya viniera y estuviera sobre toda carne era un anuncio. Más adelante en Ezequiel capítulo 36 versículo 25 y 27 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. No se refiere a pecado, sino sencillo, con vida real. Y pondré dentro de vosotros, ahí sí, con mayúscula, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Estos anuncios son mal interpretados por siervos que, queriendo motivar a la iglesia, empoderar a la iglesia, solo nos llevan a fijarnos en el Antiguo Testamento y llevan a desear la venida del Espíritu Santo como el recibimiento solamente de un poder, cuando no se trata solo de un poder. Es Dios mismo habitando
en mi vida, en mi carne. En el Antiguo Testamento todavía no era posible que el Espíritu Santo morara en el corazón completamente de siervos y siervas. Por eso el Espíritu los tomaba y les revelaba algo. Por eso el Espíritu les impulsaba y les daba palabra. Por eso eran ungidos por sacerdotes como señal de consagración, pero no como señal de morada del Espíritu Santo en las personas. No es que Dios no haya querido que eso suceda, sino que primero tenía que venir el Cordero de Dios. Primero tenía que venir el Hijo de Dios a reconciliar al mundo con Dios y a preparar la venida del Espíritu Santo. Entonces estos anuncios hay que estudiarlos celosamente, porque tampoco es de coger y decir, aquí dice, entonces ya vendrá sobre toda carne. No sobre toda carne en el sentido de que cualquier persona puede recibir el Espíritu Santo. No en el sentido de que cualquier que necesita de Dios va a recibir el Espíritu Santo. Hay especificaciones que vamos a ver adelante, pero realmente hablar de cómo el Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento es genial, es necesario, pero todo eso se iba a cumplir y a entenderse mejor el día del Pentecostés. Pero antes de hablar de eso, quiero también hacer otra aquí aclaración. Hay gente que busca al Espíritu Santo como el Antiguo Testamento. Úngeme, Señor, para irme a tal lugar. Buscan como el Antiguo Testamento: yo soy sacerdote del Señor, entonces necesito la unción, y si alguien no me pone las manos, si alguien no me pone aceite, si algún enfermo no es ungido con aceite, no se va a sanar. No es del aceite, ni traído de Israel. Si alguien le vende, usted está promocionando, mejor dando dinero a gente embaucadora. El aceite ungido, no hay ese aceite ungido. El aceite era un producto de frutos, sobre todo de productos que se preparaban como señal, pero el Espíritu Santo no se movía por el aceite. Pero hay iglesias inclusive donde tiene que haber candelabros, tiene que haber botellas con aceite, porque si no, no hay la llenura del Espíritu Santo. Entonces hay gente que solo ha visto el Antiguo Testamento y piensa que así actúa el Espíritu Santo. Es una parte, hay mucho más. Y fue el mismo Señor Jesús el que se encargó de anunciar la venida del Espíritu Santo. Todo eso que el Antiguo Testamento ya mostraba, anticipaba, se hizo más evidente, más claro por la boca del Señor Jesús. Así que vamos a ver cómo Jesús lo anunció. Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Escuchen, no está diciendo cualquier cosa, os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Estamos en Juan 16, 7, ¿sí? Jesús está diciéndoles: les conviene a ustedes, mis discípulos, que yo me vaya. Si se le hubiese puesto a elección, si se le hubiese dicho a los discípulos: ¿quieren que Jesús se vaya?, ¿cuál hubiese sido la respuesta? No, nunca, que nunca nos deje. Pero en los planes de Dios estaba que el Mesías obraría en un tiempo y que luego vendría el Espíritu Santo. El mayor de los profetas, Jesús, tuvo el privilegio y tenía la autoridad para hablar de lo que iba a venir en adelante. Porque para los discípulos quizás la venida del Mesías era todo, el cumplimiento de todo. Y así muchos creyentes viven hasta ahí todo. Aceptan a Jesús y piensan que eso fue todo. Creen en Dios y piensan que eso es todo. Asisten a una iglesia y piensan que eso es todo. Ya no fuman, ya no beben y piensan que eso es todo. Aceptaron a Jesús como su Salvador y pensaron que eso fue todo. No, eso fue el inicio de mucho más. Entonces Jesús vuelve a decirles en el capítulo 16, versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, con mayúscula, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad, porque no va a hablar por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Para los discípulos la mirada
el norte máximo era Jesús habitando con ellos. Pero Jesús sabía que Él tenía que ser apartado de ellos. Pero ellos no se quedarían solos. Iba a ser enviado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les iba a mostrar aún todo lo que aún no podían ver. Todavía les estaba velado, todavía no podían entender. Así que hay dos tipos de cristianos realmente: los que llegan al Señor y los que llegan al Señor y crecen. Los que llegan al Señor son gente que dice: ah, qué bien, Dios me salvó, qué buena que es la palabra, me ayuda mucho, me hace ver la vida de otra manera. Los que llegan al Señor son los que dejan vicios, los que dejan malos hábitos. Una vez que otra se le va una mala palabra, pero somos humanos, entonces ¿quién no peca? Y de hecho hay iglesias que hacen de esto una doctrina: no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que Dios nos perdone. Y viven haciendo del cristianismo una vida de pecar y pedir perdón. Y aquí es donde la iglesia del Nazareno sale del molde, si usted no lo sabía. Somos una iglesia de tradición, de doctrina wesleyana. ¿Qué significa eso? Para no meternos mucho en todas estas explicaciones, que por cierto no es una enseñanza de hombre. La doctrina wesleyana no es que se inventó algo. La doctrina wesleyana es tomar la palabra, simplemente lo que se nos fue enseñado, pero que lo fuimos poniendo con límites. Entonces hay iglesias que no son wesleyanas y dicen: mira, esto, el Señor sabe que eres pecador, pero Él te ama a pesar de eso. Claro, Dios sabe que como llegamos estamos enfermos, estamos corrompidos, pero también no podemos decir que así vas a vivir siempre. La doctrina wesleyana, como la enseñanza bíblica, nos muestra una vida de libertad sobre el pecado. Una vida donde tú realmente ya no dependes de esta carne, sino dependes del mover de Dios. Dependes ya no de que yo soy ecuatoriano y por eso soy bravo. No, dependes del Espíritu Santo. Y aun siendo ecuatoriano y aun siendo nacido en signo Leo en el mes de julio, ¿no es cierto? Me equivoco, no sé esas cosas, perdón. No es de salvación, así que no es importante. Y dicen: no, yo no puedo cambiar porque yo soy así, mi papá me crió así, la vida me hizo así, soy duro. No has entendido lo que es seguir al Señor. Solo has llegado a la puerta, pero no has entrado por la puerta. Porque así como los discípulos pensaban que todo era tener a Jesús y no sabían que había algo mucho más hermoso, no porque el Señor no hubiese sido hermoso, sino que el Señor preparó mayores cosas, mayores temporadas. Muchos creyentes viven de tumbo en tumbo. Si no es una botella, es el dinero. Si no es el dinero, son los amigos. Si no son los amigos, son las mujeres o los hombres. Si no es el sexo, es la vagancia. Si no es la vagancia, es la pereza. Algo les domina, algo les detiene, algo les ata, algo les tiene ahí encadenados y viven pidiendo: Señor, perdóname, líbrame, pero con la cadena ahí. Y llegan el domingo con la cadena ahí: Señor, responde a mi necesidad, obra milagros, abre puertas, pero con la cadena ahí, con la mente en la basura, con el corazón odiando, envidiando, deseando el mal a alguien, resentido, resentida con alguien. Y dicen: no, es que lo que me hizo no tiene nombre. Sí, pero mientras no entres al Espíritu Santo, mientras no vivas dependiendo de la llenura del Espíritu Santo, sí, la carne es fuerte, no vas a poder perdonar, no vas a apartarte del pecado. Vivirás un día con que ves pornografía y otro día con que no. Hoy no vi pornografía, hoy no, pero mañana, ay, no puede ser. Pero el Señor tiene una gracia inigualable y Él me va a perdonar. Y vives haciendo de tu pecado una rutina. Entonces, cuando hablamos de la venida del Espíritu Santo, no estamos hablando solamente de la iglesia del Nazareno. No estamos hablando de la doctrina wesleyana. Estamos hablando de la enseñanza bíblica que aún Jesús no les mostró todo a los discípulos lo que iba a suceder, pero les dijo algo en Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Hechos 1, 4 y 5. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Él estaba a poco de ser ascendido a los cielos, pero les dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén,
sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál era esa promesa? Que iban a ser los hombres más ricos del mundo, que no iban a envejecer. ¿Cuál era la promesa? Que iban a tener las familias más saludables y prósperas de la tierra. ¿Cuál era la promesa? Que todo el trabajo, todos los trabajos iban a enriquecerles. No, lo mejor que podría darnos, lo dijo Jesús, del Espíritu Santo. Esa era la promesa. Quédense en Jerusalén y esperen la promesa del Padre, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros ya no solamente se conformarán con el bautismo de Juan, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y no se nos dice qué más detalles les dio. Quizás no hubo más detalles. Solo, según estos versículos, debían quedarse en Jerusalén y esperar la promesa del Padre. Les dio una pista. Sería diferente al bautismo de Juan, porque Juan les bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu. Ahora, no les dijo fecha, cuándo iba a venir. Y esa espera podría ser un día, como podría ser años. Qué difícil es para la gente ahora esperar en Dios. Y le quieren poner a Dios fecha. Señor, si no me nos respondes en un mes, me caso con el otro. Señor, si no me respondes, no me das para el arriendo en este mes que tengo que pagar. No es culpa de lo que haga. Si me meto al robo, no es mi culpa, pero necesito dinero. Dios no se mueve en tus tiempos. Tú necesitas aprenderte a mover en el tiempo de Dios, ¿o no? Porque si me muevo en mis tiempos, entonces me condeno a mis decisiones. Pero si me muevo en los tiempos de Dios, me sujeto a sus bendiciones, porque las bendiciones de Él vienen a sus tiempos, no cuando yo quiero y necesito. Entonces a los discípulos no se les dijo todos los detalles. Ahora nosotros lo entendemos mejor, pero para ellos quedarse en Jerusalén era también jugarse la vida, porque el ambiente después de la crucifixión del Señor no es que quedó a favor de la iglesia. Por un lado, los judíos, los líderes judíos querían anular ese movimiento del Nazareno. Querían terminar con esa revuelta de Jesús que había creado con cientos de galileos. Y por otro lado estaba el Imperio Romano observando celosamente cómo esos seguidores siguen diciendo que Jesús resucitó. ¿Cómo es eso? Nos hacen ver como mentirosos, porque se robaron el cuerpo, no es que resucitó. Entonces había una situación adversa para los discípulos, pero les dijo quédense. No les dio fecha, no les dio lugar, tampoco nos dijo reúnanse en un templo, reúnanse en esa casa. Ellos escogieron esperar en el aposento alto, pero no se les dijo dónde. Lo cierto es que esperaron, no se fueron. Pero hoy tenemos creyentes que no esperan. Hoy tenemos creyentes que no aguantan, que se desesperan. Dice, Dios no me responde. Entonces, si no te ha respondido, ¿por qué estás decidiendo algo? ¿No dices que quieres seguir al Señor? Tendrás que saber esperar. Jesús anuncia entonces la venida del Espíritu Santo y hace del rol del mayor de los profetas. Ningún otro profeta había anunciado tanto como Jesús respecto al Espíritu Santo, y fue el último a pocas semanas, porque realmente vino 50 días después de su resurrección, y vino en una de las fechas religiosas del pueblo judío. El Pentecostés no sucedió solamente porque por un lado Jesús lo dijo, sino porque dentro de las 3 fiestas judías más importantes, una de esas era el Pentecostés, y sucedía 7 semanas después de la Pascua. Pero para el pueblo judío el Pentecostés era una fiesta tradicional, espiritual, religiosa, pero litúrgica. Pero como todo el Señor lo vino a hacer nuevo, el Pentecostés al que yo me voy a referir no es al Pentecostés de los judíos, porque también hay iglesias que siguen replicando la fiesta de los judíos, la liturgia de los judíos. Celebran la Pascua como celebran los judíos, y aún celebran hoy el Pentecostés como celebran los judíos. Pero déjeme decirle que todo eso está incompleto.
No somos un movimiento para replicar una cultura. Somos un movimiento para replicar la obra de Dios. Así como la Pascua fue y cobró significado en Cristo, así también el Pentecostés tenía que cobrar un significado mayor. Porque en el tiempo que llegó el Espíritu Santo se celebraba el Pentecostés, por un lado los judíos celebrando a su manera, era la fiesta de las cosechas, el dar gracias a Dios por las cosechas. Tenía una serie de liturgias que ahora tristemente algunas iglesias cristianas lo practican. Y digo tristemente porque se enfocan en eso. Habrá iglesias que no tendrán solamente estos adornos muy sencillos. Otros tendrán candelabros propiamente. Otros harán reuniones espirituales. Pero ni eso está completo si no entiendes el verdadero Pentecostés. Entonces, cuando hablamos de Pentecostés, tenemos que distinguir la fiesta y de la llegada del Espíritu Santo. La fiesta es tradicional y humana, que cobró su mayor sentido cuando llegó el Espíritu Santo. Las primicias, la celebración por la gran cosecha. Para la iglesia cristiana también el Pentecostés es la fundación como pueblo, como iglesia. Porque antes del Pentecostés no nos mirábamos como iglesia, sino como seguidores de Cristo, como los de la secta de los nazarenos, decía la gente de ese tiempo. Los seguidores de Jesús el carpintero, el maestro de Galilea y cualquier otro título. Pero el Pentecostés al que nos referimos no es la fiesta en sí, sino la llegada del Espíritu Santo que narra ¿dónde? ¿Quién nos narra claramente eso? ¿Alguien sabe? Hechos capítulo 2, leamos los primeros 4 versículos. El Señor les había dicho a los discípulos: esperen en Jerusalén, no se vayan. Nunca les dijo en una semana, en 3 semanas, en 10 días, en un año. Nunca les dio tiempo. Simplemente esperen. Hay que saber esperar. Hechos 2 del 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, la fiesta, estaban todos unánimes juntos. Como cristianos también se reunieron. Era un domingo. Se estaban reuniendo también los domingos. Para los que vienen del mundo católico, aquí una segunda explicación de por qué nos reunimos los domingos y no sábados u otro día. Porque la resurrección de Cristo pasó un domingo y la llegada del Espíritu Santo pasó un domingo. El primer día de la semana, nueva creación, nuevo tiempo, nueva dispensación. Estaban todos unánimes juntos y de repente, así como estamos ahora quizás, y espero unánimes y juntos, de repente vino del cielo un estruendo, algo se movió, se sacudió, se sintió como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda esa casa. Y ahora sabemos que fue el aposento alto, ¿no? Donde el Señor compartió también la cena con sus discípulos. Ahí la iglesia se siguió reuniendo. Llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas, lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué sucedió? Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es la primera mención a una llenura del Espíritu Santo sobre personas. En el Antiguo Testamento, tocados por el Espíritu Santo, ungidos por el Espíritu Santo, movidos por el Espíritu Santo, revelados por el Espíritu Santo, impulsados por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo, pero ahora llenos. Ya no algo específico ni temporal, sino algo completo, real. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero cuidado para los que vienen de iglesias pentecostales y de movimientos donde se menciona o se enseña o se promueve el hablar en lenguas. Distinguir 2 cosas. Primero, existe el don de lenguas. Pero lo que no existe es la manipulación ni la imposición para pensar que solamente el que habla en lenguas tiene el Espíritu de Dios. Porque aquí cuando dice hablaron en otras lenguas, no son lenguas angelicales, es glosolalia.
otros idiomas. Porque más adelante la escritura nos muestra en el mismo pasaje que habían ahí judíos que venían de otras regiones, de otros países que tenían otros idiomas, y ellos dijeron: ¿cómo es que les estamos escuchando hablar en nuestros idiomas? Pero ese poder de hablar en otros idiomas fue el inicio, la muestra evidente de que cuando llega el Espíritu Santo no hay límite humano para vivir totalmente para el Señor. De ahí que en cambio algunos interpretan mal y dicen: entonces la señal de tener Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y los que no hablamos en lenguas más que inglés, quichua y un poco de francés. Porque cuando vino el Espíritu Santo no es que hablaron en lenguas angelicales, las que sí menciona Pablo. Pero aún Pablo dice: cuando no hay un intérprete prefiero, porque las lenguas fueron dadas para mí edificación, y cuando hay un intérprete para edificación de la iglesia. Pero cuando todos están hablando en lenguas y pasan los incrédulos y hay un bullicio, un desorden, ¿qué dicen los incrédulos? Esos están, y usted habrá visto videos, ahora son más virales que antes, de gente que comienza a hablar, y esto no es mofa al Espíritu Santo, porque Él sí puede hablar, Él sí puede quitar cualquier límite humano. Pero este sensacionalismo, esta falsa espiritualidad que ha llevado a muchos a decir: a ver, habla en lengua. Y hay escuelas inclusive todavía de enseñar a hablar en lengua, pero nadie interpreta. Y peor aún, lo que yo he escuchado, hablan en lenguas y dicen: está diciendo que vas a tener un mejor trabajo, está diciendo que te va a ir bien con ese esposo, está diciendo que te necesitan alabanza, está diciendo que debes servirle ahora. Y hacen de la revelación de las lenguas cosas pasajeras. Todas las veces que se habla en el Nuevo Testamento de lenguas, no fueron ni por mejor trabajo, ni por mejor esposo, ni por mejor porvenir. Fue anunciar el poder de Dios, santificando a creyentes. Entonces el problema de las lenguas en algunas iglesias es que reducen esa emoción, que puede ser bien intencionada o no, a traer revelación humana. Yo estuve en alguna administración donde un pastor invitado de Centroamérica nos impuso las manos. Estábamos ahí como 20 pastores y comenzó a hablar en lenguas. Y claro, hay que ser respetuosos, no digo que hay que tampoco hacer una polémica de esto. Y comenzó a hablar en lenguas y a hablarles al oído. Y yo estaba atento porque dije: si este hombre tiene el don de lenguas realmente, wow, o sea, yo voy a aprender con él, ¿no? Entonces llegó a mí y así mismo comenzó a hablar en lenguas. Y sí, se sentía una atmósfera interesante. Sí, era una reunión de pastores, con muchos pastores. Y se acercó al oído y me dijo: a ti te hicieron el mal del pie de elefante. No sé si has escuchado eso. Mejor que no he escuchado. Y yo me quedé como: a ver, llego, como en el fútbol, llego, ¿qué está pasando? Y está salado. Y por un momento como que quise respetar, y lo respeté, pero enseguida el Espíritu Santo dijo: este es un mentiroso. No hice nada, dejé que terminara todo. Y entonces me acerqué a los demás pastores. ¿Qué les dijo? El mal de la vaca, el mal del oso, el mal de no sé qué cosas, pero todos era el mal, todo era el mal. Entonces dije: no fui solo yo el único pecador aquí, sino todos hemos sido pecadores. Y entonces estaba listo para confrontarle, porque yo soy muy celoso de estas cosas. Así como creo en el poder milagroso de Dios, la sanidad de Dios, el mover de Dios, también hay que saber distinguir entre cosas y cosas, ¿sí o no? No porque ahorita comience a hablar significa que estoy hablando en lenguas. A alguien le puede sugestionar ese sonido, pero no significa que estoy hablando en lenguas. Así que cuando estaba listo para confrontar, él mismo cometió un error. Estábamos saliendo del templo y había ahí unas jardineras. Esto estoy hablando en el Puyo,
donde siempre llueve y no sé por qué, pero en esas jardineras no había plantas. Entonces era la entrada del templo. Y entonces este pastor y profeta, que después ya se tituló como profeta, porque miren, no sé cómo les titulan, pero se titula. Entonces dijo, le cogió al pastor principal y le pegó una exhortada. En el nombre del Señor te reprendo, porque la casa de Dios tiene que ser lo mejor de este barrio. ¿Cómo es posible estas jardineras sin plantas? Profetizo que de aquí en un año estarán llenas de estas jardineras. Y dio la unción del jardín. Y entonces todos nos quedamos viendo y es como, no tengo nada contra las plantas, gloria a Dios por las plantas. No tengo nada contra los esfuerzos que hacemos las iglesias por mejorar los templos, las instalaciones. Pero un don tan preciado como ese no es para preocuparse de plantas. ¿O sí? Un don tan preciado no puede ser para preocuparse de dinero, como muchos manipulan. Siembra para que coseches al 100 por 1, porque tengo la unción del rey Midas. ¿Han escuchado la unción del rey Midas? Todo lo que toca se hace dinero. Entonces tengo la unción. Y la gente que necesita dice, sí, si él tiene la unción, yo la quiero. Jesús nunca dijo eso. Ni cuando llegó el Espíritu Santo pasó eso. Dice que fueron como lenguas repartidas como de fuego. Pero ¿qué hicieron con esa unción, con ese poder? ¿Encontrar a su mejor esposo? ¿Tener el mejor trabajo? No. Hablaron en otros idiomas humanos para que otros entiendan lo que pasó en la Torre de Babel. La confusión de las lenguas ahora se estaba restaurando y hay un solo mensaje en todo el mundo que se predica en diferentes idiomas. ¿Y sabe cuál es ese mensaje? El Evangelio. Es el único mensaje que se predica y se traduce a cuantos idiomas sea posible. Lo que hizo el Espíritu Santo fue volver a unir a la humanidad, no en el mismo idioma, pero en el mismo mensaje. Y por eso se predica en inglés, en mandarín, en alemán, en francés, en griego y en cualquier dialecto que todavía se sigue traduciendo. No hay otro mensaje, no hay otro libro como la Biblia que ha sido traducido a más idiomas. Fue el Espíritu Santo que rompió las barreras humanas para que el mensaje pueda llegar a otras culturas. Así que tener al Espíritu Santo no es lengua, no es cultura. Tener al Espíritu Santo es transformación de vida. Porque los que recibieron el Espíritu Santo no volvieron a ser los mismos. Y ahí tenemos al apóstol Pedro, que había negado 3 veces al Señor casi 2 meses atrás, que había fallado gravemente. Pero el día de Pentecostés se puso de pie y predicó. Predicó y 3,000 personas se bautizaron. No solo creyeron, se bautizaron. Así que Pedro el impulsivo, Pedro el bravucón, Pedro el que falló, ahora está siendo usado por Dios para dar el primer mensaje a toda esa multitud. Y yo no sé cómo fue la situación, pero que le entendieron y se convirtieron 3,000 personas es señal del poder de Dios. Los que hemos tenido la bendición de reunirnos en cultos en otros idiomas podemos entender mejor esto. La primera vez que tuve la bendición de ir a una iglesia en Estados Unidos y solo reunirme, congregarme, yo no entendí, mi inglés ahora es el 20%, antes tendría un 2%. No entendía más que God bless you, praise the Lord y frases sencillas como esas. Pero solo llegar y escuchar cantar en otros idiomas te eriza la piel, te hace sentir cosas que tú sabes que aunque no entiendas acá, lo entiendes aquí. Pero debió haber sido hermoso ese ambiente del Pentecostés. Así que el Espíritu Santo no nos fue dado para destacarnos entre nosotros. No fue dado para cumplir nuestros sueños. No fue dado para que tú tengas el poder de sanar cuando quieras, que sí lo podemos hacer,
pero no es cuando quiera, es cuando Él quiere. Dios me ha usado muchas veces para orar por sanidad, y no hago campañas, y no hago llamados, y no hago imposición de manos así porque sí. Pero también unas 2 veces el Señor me ha mostrado cuando alguien va a morir y no hay sanidad, y tengo el don, pero no es que depende de lo que yo quiera, sino depende de lo que Él quiera. Y a la última persona que falleció, tuve la oportunidad de decirle lo que Dios dijo: prepárate. Murió de cáncer. Nos reunimos a orar como iglesia, y en cada oración el Señor: no va a sanarse, no va a sanarse. Si fuese un inmaduro, me hubiese enojado con Dios, porque hubiese dicho: ¿cómo le vas a quitar la vida a esa persona tan joven, que le falta mucho por vivir, que le falta mucho por aprender? Sin embargo, cuando Dios nos mueve a orar, siempre nos enseña cosas, aunque la respuesta no sea la que querramos. Pero quienes tenemos dones como esos sabemos decir firmes: mi capitán, si tú no le vas a sanar, tú sabes por qué no le vas a sanar. Es duro llegar a ese momento. Como pastor quisiera decir: usted va a ser sano, usted va a ser sano, usted va a ser sano, venga, le impongo las manos, porque el Señor me ha usado para sanar, para levantar a gente. Pero cuando el Señor te dice: no va a ser sano, sí apelo a su misericordia. Señor, como Jesús, si es posible, que pase esta copa, pero también como Jesús, no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que tener el Espíritu Santo no es tampoco recibir un poder para actuar como uno quiere y con lo que quiere. No, jamás. Por eso mucha gente hoy en día usa la oratoria, el discurso, más su unción, y convencen a muchos. Y en la pandemia no faltaron las iglesias que dijeron que el COVID fue enviado por Dios porque adelanta la venida del Señor. Y tergiversando las cosas, leyendo, no sé dónde estudiaron, qué seminario ni qué Biblia tienen, pero interpretan la vida de una manera. El Pentecostés espiritual, el verdadero Pentecostés, nos recuerda que es la necesidad de todo creyente, no solamente de quienes lideramos, sino de todo creyente, vivir para recibir el Espíritu Santo. Es todo creyente el que debe buscar la llenura del Espíritu Santo, pero para eso tendrás que primero entender cómo obra Dios. Llegas al camino del Señor, te salva, te perdona, te limpia, pero no necesariamente el pecado original, la naturaleza pecaminosa ha sido destruida. La segunda obra de gracia, la llenura del Espíritu Santo o la entera santificación, es la obra que tú y yo necesitamos vivirla. Cuando yo aprendí esto tendría unos 11, 12 años, y me hablaron de la llenura del Espíritu Santo, y sabía claramente que aceptar a Jesús era el inicio, pero no era el todo. Tenía que buscar esa llenura, y pasó 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y a los 21 años el Señor me permitió vivir el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino y no solamente toca, y no solamente unge, sino que llena. ¿Qué significa esto? Que la naturaleza con la que el ser humano nace tiene mucho poder, y por eso muchas iglesias se limitan a eso y dice: todo el mundo peca, y toman 2 versículos, 2 únicos versículos que hay en toda la Biblia, que habla de que todos de alguna otra manera somos pecadores. Pero hay más de 2 versículos que nos muestran que cuando viene el Espíritu Santo, el corazón de piedra es quitado, la naturaleza pecaminosa es destruida, la tendencia al pecado, el pecado original, como le quieras llamar, ya no tiene poder en ti, porque no puede habitar tu fe en un cuerpo de carne donde la carne es más que tu fe.
Para eso nos fue dado el Espíritu Santo, para que esta carne, aun siendo lo que ha sido hasta ahora, se sujete a Dios. Y lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Entonces, con la venida del Espíritu Santo vino la segunda obra de gracia, en la cual todo creyente puede recibir el Espíritu Santo, no como un toque, no como una unción, no como un respaldo, como un don, sino como una vida completa. Y Pablo lo menciona y lo explica de muchas maneras, pero quiero llevarte solamente a un pasaje, Romanos capítulo 8, versículo 9 y 11 al 11. Y algunos estudian el capítulo 7 y hacen del capítulo 7 su bandera doctrinal. Y el 7 está incompleto sin el 8. Por eso les llevo al 8. Porque muchos basan su fe en el 7. Ay de mí que soy hombre pecador, pobre de mí, el bien que quiero no hago, sino el mal que quiero, eso es lo que hago. Y tantas frases, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Capítulo 7, tienen razón. Esa es la vida del cristiano que aceptó a Jesús, pero no ha recibido el Espíritu Santo. Esa es la vida del creyente que va 10, 20 años y su carácter sigue siendo terrible, y su mente sigue dominándole, y sus sentimientos siguen dominándole. Se enamora de cualquiera, hasta de una escoba se enamora, porque no vive en el Espíritu Santo. Pero en Romanos 8, y no podemos leerlo todo, al menos vamos a leer estos 4 versículos. Versículo 9, Romanos 8. Mas vosotros, Carcelén, tu nombre, Alison, Andrés, tu nombre, mas vosotros no vivís según esta carne. Así que si naciste en agosto, que ha sido el signo de Leo, ¿no es cierto? Más vale que nazcas en Cristo y en el Espíritu Santo. Porque lo que esta genética dice, que sí dice mucho, es cambiable, modificable por el Espíritu Santo. Para mí mi peor pecado era el fútbol, ver fútbol, y se me cruzaba con la iglesia y me enojaba con mi mamá y me enojaba hasta con Dios. Señor, ¿por qué no hacemos el culto los sábados? El domingo justo hay fútbol a las 10 de la mañana. Mas vosotros no vivís según la carne, y se refiere a este cuerpo lleno de pasiones y deseos que sin el Espíritu Santo te pueden dominar. Pero con el Espíritu Santo todo eso es santificado. Por eso Pedro, el impulsivo, que antes sacó una daga, un cuchillo y cortó una oreja para que no le arresten a Jesús, semanas después está diciéndole a la gente: ustedes crucificaron a Jesús, Él era el Mesías, pero ustedes por sus pecados le mataron. La misma impulsividad, pero bien dirigida. Acá para cortar una oreja, lastimar, pelear. Acá impulsivo para atreverse. Dios santifica tu carácter. Dios santifica aún tus características naturales. Así que no le seguimos a Dios solo por fe, sino también en la carne, porque Pablo dice: mas vosotros, vuestro cuerpo es templo ¿de quién? ¿Cómo entonces, si esta carne es mala, puede ser templo del Espíritu Santo? Porque no habla de cualquier carne. No habla de la carne de un incrédulo. Habla de la carne de un creyente que ha recibido el Espíritu Santo. Porque o si no, sería una contradicción. ¿Cómo este cuerpo puede ser templo del Espíritu Santo? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, obviamente hay que dudarlo. Yo no dudo que usted busque a Dios, pero de ahí que tengamos el Espíritu Santo es cuestión de frutos. Es cuestión de frutos. Más por los frutos los conoceréis. Traer una Biblia, dar una ofrenda, cantar, llorar en alabanza, lo puede hacer un buen actor. No estoy dudando de sus expresiones, pero habría que ver sus frutos. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, claramente lo dice:
nazareno, bautista, asambleísta, pentecostal. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice ahí? No es de Él. Entonces llegar al Señor es el inicio, pero necesito el Espíritu Santo en mi vida. Por eso aquí no hacemos mucho hincapié de creer en el Señor y vendrán las bendiciones, porque eso prolifera un mundo de cristianos clientelares que buscan a Dios por sus bolsillos. Y Dios no nos creó para buscar sus bolsillos. ¿Usted tiene un hijo que busca sus bolsillos? Papá, mamá, ¿usted tiene un hijo, una hija que buscaba sus bolsillos? ¿Me explico con lo que digo? Que solo le ve como sinónimo de... Usted ama a ese hijo, pero usted dice, hijo, no te daría ni un centavo por cómo vives. Y muchos cristianos son así con Dios. Solo le buscan por los bolsillos. Quita mi tristeza, cambia mi dolor, sáname, úngeme, prospérame. Pero no, ese no es lo mejor. Lo mejor del cristianismo no es todo eso que es bueno, sino vivir en el Espíritu Santo. Y por eso Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Puedes ser nazareno, pero si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Cristo. Puedes ser fundador de esta iglesia. Podrás haber puesto la mayor cantidad de recursos para que esta iglesia siga adelante. Gracias por tu ofrenda. Pero si no tienes el Espíritu de Cristo, no entras por obras allá arriba. Dice también, pero si Cristo está en vosotros, este cuerpo en verdad, ¿cómo está? Está muerto. No se refiere a que no tiene vida biológica, sino que ya no tiene vida para el pecado. Este cuerpo funciona, obviamente, gracias a Dios. Pero el que tiene el Espíritu de Dios, diría Pablo en otro pasaje, ha crucificado la carne. Es decir, su mente ya no le traiciona. Tener el Espíritu Santo, vivir el Pentecostés, es tener toda la llenura del Espíritu Santo, donde aún esta carne se sujeta, donde esta mano quiere robar. Cuando recién comienzas a seguir al Señor, roba. Pero cuando recibes el Espíritu Santo ya no quieres robar. No quieres robar. Y para ser un poco más crudo y específico, si el problema antes para ti era la sexualidad y todavía sigue siendo la sexualidad, no has tenido el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo aún las partes más íntimas lo santifica. Pero si para ti todavía es la batalla de la vida, la sexualidad, no adulteras, pero en la mente tienes colección de adulterios, entonces eres un cristiano carnal, que dirá Pablo también. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu, minúscula, no mayúscula, mas el Espíritu, los que somos dentro, vivimos a causa de ¿qué? De la justicia. Entonces cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, aún la carne se sujeta a Dios. Pero cuando tú quieres orar y dices, ay, más tengo sueño que orar, duérmete mejor. Pero acuérdate que eres un cristiano carnal, nada más. Tu carne puede más que tu fe. Y cuando vas por la calle y no dejas de ver a chicas o a chicos guapos y todo lo demás, ve a las iglesias donde te van a decir, no, todos sentimos lo mismo. Los hombres al menos son terribles. Uy, los hombres son... Pero está bien, cree en Dios, eso es suficiente. No, la palabra aquí dice que la carne está muerta. Tener el Espíritu Santo es crucificar la carne, porque el Espíritu, lo que somos nosotros, ese ser interno que somos cada uno de nosotros, es santificado y comienza a vivir. Dice, vive. El cristiano carnal tiene carne, cuerpo y tiene alma, pero el Espíritu está dormido. El Espíritu está débil. Pero cuando viene el Espíritu Santo, revivifica tu espíritu, tu yo. El verdadero yo en Cristo es levantado
Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, mora, no visita, mora. Por eso no cantamos aquí siempre bienvenido Espíritu Santo. Para algunos sí necesitan cantar eso, porque le ven al Espíritu Santo de vez en cuando. Pero cuando mora, no das la bienvenida, porque mora, habita, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, escuche bien, vivificará una vida más que biológica, la vida espiritual. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La salvación no es solo un asunto de una oración de aceptar a Jesús. La salvación es un asunto de aceptar a Jesús y llenarme del Espíritu Santo. ¿Cuál es tu norte a seguir? Llenarte del Espíritu Santo. Y para eso tendrás que estar consagrado en el altar de Dios hasta cuando el fuego de Dios venga. 10 años me tardó a mí. A otros yo he escuchado 3 años. A otros yo he escuchado 20 años. Pero lo importante es que estés en el altar de Dios. Tienes que esperar tu Pentecostés y vivirás tu mejor versión de la vida. ¿Cuál es la mejor versión de la vida? ¿Tener un outfit moderno o tener al Espíritu Santo? ¿Cuál es tu mejor versión? Ay, pastor, operarme por aquí unos gorditos, unos rollitos que están acá de más. ¿Cuál es tu mejor versión? Andar en un auto, un BMW, un Mercedes-Benz, con 3 chicas, tu abuela, tu madre y tu ñaña. Algunos necesitan más que otros el Espíritu Santo. ¿Cuál es tu mejor versión? Tener muchas seguidoras, seguidores en las redes sociales. ¿Cuál es tu mejor versión? Juan Wesley llamó a esto el amor perfecto. La mejor versión es amarle tanto a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y no sentimientos solamente. Tanto a Dios que ya no vives tú, como diría Pablo, sino que Cristo vive en mí. La llenura del Espíritu Santo entonces es más que una teología en sí. Es una experiencia de vida. Y tendrás que buscarle hasta cuando suceda. ¿Y qué señales vas a tener? Vas a seguir siendo humano, pero los impulsos serán otros. Esta mano en el fútbol hacía cosas malas. Esta mente en mi peor momento del fútbol maquinaba jugadas para hacerle caer a alguien, para golpearle a alguien y como decir, no fue culpa, lo siento, es que no me di cuenta, pero yo sabía por qué lo hice. Cuando llega el Espíritu Santo, todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu estarán sujetos a Dios. Mientras no llegue, tendrás una lucha interna. Un día sigues a Dios y otro día no sigues a Dios. Un día sirves a Dios y otro día no sirves a Dios. Vivirás una serie de altos y bajos, de idas y vueltas. Pero quien tiene el Espíritu Santo tiene un norte claro y una vida poderosa en el Señor. Y no poderosa para ser conocida entre la gente, sino poderosa para ser conocido ante Dios y usado por Dios. Nos ponemos de pie. Y esta mañana que es domingo de Pentecostés, nuestros niños, sus hijos vienen acá. Y mientras siguen llegando, despedimos a nuestros hermanos que nos ven semana a semana. Y perdón que no podemos compartir todo lo que acá vivimos, pero el Señor les santifique. Esa es mi oración. Que vivan su